Ayer ocurrieron varios temas internacionales que vale la pena analizar qué repercusión tendrán con nuestro país. Uno, ese cambio de mando ayer en La Habana, donde Fidel Castro incluso él mismo decía que podía ser una de sus últimas apariciones, y la promesa de Raúl Castro de una reforma a la vieja nomenclatura del Partido Comunista de Cuba, incluso al gobierno de Cuba. Dos, la victoria contundente de Donald Trump en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, el que se suponía era uno de los estados más liberales de la Unión Americana. Y tres, obviamente no podemos perder de vista lo que está pasando en Brasil. Y la pregunta es, profesor Jorge Aparicio, ¿esta situación de Brasil puede convertirse en contagiosa? Definitivamente que sí, definitivamente que sí, por dos motivos. Primero, hay una situación de agotamiento político en determinados países, modelo de desarrollo. Pero puede ser contagiosa toda vez que se ha denunciado casi hasta la saciedad de que Brasil con algunos países latinoamericanos son objeto de una especie de desestabilización política producida desde el exterior en alianza con determinados grupos poderosos del país. En este sentido, la presidenta Dilma Rousseff ha denunciado que ella es víctima pues de una conspiración local, nacional, pero también con conspiración posiblemente con participación de determinadas fuerzas foráneas. Pero lo cierto es que el tema brasilero puede pasar a ser después una especie de modelo en América Latina, ¿no? Donde los poderes judiciales se impongan sobre los otros dos poderes, porque a la larga eso es lo que está dando lecciones Brasil, un sistema judicial independiente que puede incluso llevar al traste a los otros dos poderes, porque no olvidemos que la mayor parte del Congreso brasileño tiene demandas y denuncias importantes. Sí. Obviamente, y ese es un aspecto muy importante, Brasil es un dechado de virtudes en el tema de su poder judicial. En mi concepto, claro, es tal vez el sistema y el poder judicial más virtuoso que pueda haber en América Latina, sino uno de los más virtuosos. Sí, bueno, ese proceso de Lavajato está demostrando de que sí, no hay parangón en América. No. Los magistrados, los jueces, los fiscales, en fin, todo el poder judicial demuestra una especie de independencia frente a ideologías, frente a intereses, ya sean locales o de afuera. Se toman la justicia muy a pecho, ¿ya? Entonces es algo tan distinto como de lo que ocurre en América Latina, que obviamente pues tenemos los poderes judiciales y legislativos pues sumisos al poder ejecutivo. Sí, sí. En Brasil ahora mismo hay una situación económica extremadamente difícil, económica y social, ¿ya? Debo decir que esa situación se agudizó durante el gobierno de Dilma Rousseff. Claro. No así, en este segundo gobierno. Segundo gobierno, no así durante los dos periodos de Francisco Lula da Silva, de Lula. Luis Ignacio. Y el periodo de Lula se caracterizó por desarrollar desde luego el país y brindarle los instrumentos de desarrollo al gran capital brasileiro, pero también por rescatar una masa enorme de pobreza, ¿no? Por ejemplo, se decía, y el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga hablaba que no debemos olvidar que tal vez lo bueno de Lula fue que lo antecedió el estadista más importante vivo que tenemos
en América Latina, que es Fernando Henrique Cardoso, que fue el que pues saneó la economía brasileña, bajó la inflación, estabilizó el peso. Y, ¿sabe? Sí. Lula encontró unas condiciones que yo creo que tal vez sí. La señora Rousseff no encontró, y eso es la debacle que tiene Brasil hoy día. No cabe duda que Cardoso jugó un papel clave en el desarrollo del triángulo industrial Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte. Sí, claro. Y que el gran capital paulista definitivamente se transnacionalizó. Claro. ¿Ya? Y fue en ese periodo donde Brasil ejerce el liderazgo del Mercosur. ¿Ya? Eso es un aspecto sumamente importante, una experiencia sumamente interesante, etc. No obstante, Lula llega en un momento donde él entiende ¿ya? El papel que ha jugado, que han jugado los sectores conservadores, o lo que se llamaba la derecha, pues, ¿no? Él respeta los parámetros del sistema. ¿Ya? La orientación política de Lula es considerada como una orientación que no se polariza con ideologías. Sí, un hombre no dogmático. No es dogmático, definitivamente, es un hombre muy pragmático y su heredado por su niñez, que fue muy dramática, y su juventud también, pues tenía la preocupación obsesiva de rescatar al país de la pobreza. Es el único jefe de Estado que yo conozca de América Latina que ha sacado de la pobreza. Sí, por 40 millones de personas. Sí, ha sacado de la pobreza a 5 millones de personas de la favela y ha sacado de la pobreza a unos 10 millones más del llamado polígono de la muerte, que es el nordeste brasileiro. La pregunta, profesor, es decir, toda esa ilusión deja claro que Brasil vuelve a esa frase famosa de es un país con un gran futuro y siempre lo va a hacer. Es decir, vuelve Brasil a sus momentos más tristes. Y mi pregunta va, profesor, porque han pasado 25 años de que los países se convirtieron en democracias en América Latina y, bueno, fuera de casos muy aislados, pues los procesos democráticos se respetaron en todo el continente y parece que hoy día yo creo que después de ver esa votación y, por ejemplo, exmilitares invocando el nombre de la persona que había torturado a la mamá al papá de Dilma Rousseff, la votación tal vez una especie de circo magnífico, es decir, nos da la impresión de que no hemos avanzado nada en 25 años y seguimos siendo países pues manejados casi por tribus. Sí, lo que pasa es que sí ha avanzado a Latinoamérica, no cabe duda que yo creo que sí ha avanzado determinados países. Claro. Países como Chile, Brasil, el Perú mismo, la Argentina avanzaron, ¿no? Yo pienso que hay una lucha feroz entre los grandes intereses, ¿ya? Plasmados en partidos políticos muy fuertes, muy poderosos. En Brasil, por ejemplo, el MDB, el Movimiento Democrático Brasileiro, que precisamente encarna la figura y la personalidad de Cardoso, ¿ya? Está ahora mismo en una lucha abierta por reconquistar un poder claro. Absoluto, casi polarizado, ¿ya? Obviamente porque existe una crisis económica mundial, estamos viendo una recesión económica mundial terrible, acompañada de un efecto inflacionario, de un derrumbe monetario, etcétera, etcétera. Entonces, la élite económica del poder brasileño teme definitivamente que de no asumir el poder, ¿ya? Brasil pudiese caer en una especie de marasmo económico que ya lo hay. Ya lo hay. Ya lo hay, que no cabe. La pregunta es, profesor, con su experiencia, Dilma Rousseff ve la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río como presidente de Brasil. Mire, no es seguro.
No es seguro. Como van las cosas, sí fue tremendo. La Cámara baja, como usted sabe, por 342 votos. Entonces, 2/3 partes. Las dos Es terceras partes. contundente. No, definitivamente que sí. Pasa al Senado, donde hay una posibilidad, definitivamente, o de absolverla o de condenarla. El Senado brasileño tiene la ventaja de que su membresía no está plagado de intereses. Okay. Es un poco como el Poder Judicial. Claro que sí hay grandes empresarios, hay financistas y esto, pero son gente mucho más aplomada que la Cámara Baja, ¿ya? Okay. Es gente con un más sentido de justicia, más objetivos, me parece que más intelectuales, y muchos de ellos, de esos senadores, que son miembros del PT, del Partido de Trabajo, ¿ya? Muchos del otro lado reconocen los enormes logros de Lula durante 10 años. Claro. Que fueron eso, es decir, sacar significativamente a Brasil de una pobreza y una miseria extrema. Millones, millones, millones. Eso no lo ha hecho ningún gobierno en América Latina de tipo parlamentario o liberal. Vamos un poco más al norte. Donald Trump, ayer parece que se consolida como candidato republicano y yo creo que las cartas casi están echadas ahí. Yo creo que la suerte está echada ya también. Y yo lo percibía desde hace meses atrás. Pero ¿no? un hombre con tantos negativos como Trump, ¿cómo llega tan lejos? Ok, esa es la pregunta interesante. ¿Cómo llega tan lejos? Mira, para remontar, la explicación está muy asociada con la crisis económica y social que vive los Estados Unidos. Como tú sabes, los Estados Unidos vivió en el año 2008-2009. Es un cataclismo que... No, terrible, terrible. Pero exactamente ese cataclismo provocado por gente como Trump, empresarios acaparadores estos, la gran visión esa protestante de que el éxito te demostraba, pues, era Sí. casi un regalo divino, ¿sabes? Con toda esa avaricia y esa injusticia, son los que provocan ese cataclismo hace 8 años, es decir, ni siquiera una generación atrás, y hoy están premiando a uno de ellos casi con el puesto más importante del mundo. La élite del poder económico produjo eso, los banqueros, ¿ya? Con su préstamo subprime, ¿ya? con una política económica irracional, porque se le daba préstamo en esa época a todo mundo. A todo mundo. Tuvieron trabajo, su empresa. Sí, porque al fin y al cabo eso quebrado, lo iba a cargar alguien más arriba. Correcto, sí. Eso llevó al desastre, ¿ya? Pero eso fue provocado. Finalmente, el dinero que el gobierno americano le da a los empresarios y a los banqueros para resarcirlo, no produjo un levantamiento económico, una rehabilitación económica. Y los hechos están ahí. Estados Unidos ahora mismo crece muy bajo, está en un 2.3%. ¿Ya? Y además que hay unas desigualdades que cada vez se... Y hay una desigualdad, pero es horrorosa, ¿no? Entonces, que un país latinoamericano, bueno, crezca 2.3%, son otros parámetros y es comprensible, pero que la primera superpotencia del mundo esté en una situación así, es decir, no crece económicamente. La pregunta es, profesor, pareciera que el americano medio está premiando eso. Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque esa crisis económica creó un derrumbe. El ciudadano norteamericano promedio pierde su trabajo, su casa, pierden sus jubilaciones, pierden sus automóviles, pierden su estándar de vida, ¿ya? Todo el sistema hipotecario bajo la cual vive el ciudadano norteamericano. Es una sociedad de consumo y definitivamente el consumo es el barómetro de la prosperidad en ese país. Eso se vino abajo. La clase media desapareció virtualmente. Claro. Ese es quizás
el tema más dramático, más trágico que sufre los Estados Unidos, que pasa ahora mismo, es la desaparición de su middle class, de su clase media. La pauperización de la población. La pauperización de la población. Entonces, el sueño americano se derrumbó, ¿ya? Y el American Way of Life, el estilo de vida americano, que era ejemplo de uno, se derrumbó también. Con el derrumbe de las clases medias norteamericanas, sabe que el motor de una sociedad en los países de economía de mercado, de economía liberal, son las clases medias. El derrumbe de las clases medias fue espantoso y pero dejó un hueco enorme. Por lo que le estoy entendiendo ya casi terminando la entrevista, profesor, este derrumbe provoca que uno se polarice a lo más vasto, o sea, a lo más, al que tenga el discurso más rudo. Bueno, hoy es aniversario del nacimiento de Hitler y un poco a lo bestia fue lo que pasó en la Weimar, cuando pues esta gran crisis provoca que partidos radicales lleguen. Pero ¿por qué no pasa eso también en el bando demócrata? Donde se puede decir que Hillary Clinton es un bicho del sistema. Porque es precisamente bajo los regímenes demócratas donde se profundiza la crisis. ¿Ya? O sea, la crisis hace eclosión. Entonces, obviamente, se puede hablar en cierto sentido de un fracaso de los proyectos demócratas. Pero para responder al tema suyo, ¿por qué Trump ha surgido de esa manera? A tal punto que se le vería como un virtual presidente de los Estados Unidos. ¿Ves? Claro. Es así. Bien, la juventud norteamericana, ahí está, la juventud norteamericana ha sufrido mucho con esa crisis económica. Ha tenido que mudarse a la casa de sus padres, a la casa de parientes, porque perdió, en fin, perdió, ¿no? O se han mudado para allá o han quedado sin nada. Si tú has visitado los Estados Unidos de Norteamérica durante este año, verás que en cualquier estado de la Unión hay sectores enormes con carpas improvisadas. Claro. ¿Ya? Como en cualquier país del tercer mundo, viviendo, hay familias enteras, todas son familias jóvenes. Entonces, esos muchachos se levantaron en una situación calamitosa. Yo recuerdo haber estado en Estados Unidos en el año 2010, 2011 más o menos, y ir al Potomac River, hay un bosque precioso, ese río maravilloso, y me encuentro con una multitud de carpas, pero es algo increíble, eso podía ser favela de Brasil, pero puesta allá, ¿no? Entonces, juventud. Hay una frustración muy grande de la juventud, sobre todo porque no tiene acceso a una educación barata, de calidad, ¿ya? Que cuesta dinero. En Estados Unidos, una universidad pública no te brinda definitivamente las condiciones, porque la sociedad misma exige una competitividad basada. Entonces, esa juventud que está frustrada, arruinada, empobrecida, ha visto a sus padres o bien pasar a la miseria o bien morir de dolor, de espanto, ¿ya? Frente a la crisis. Esa sociedad joven se ha visto totalmente abandonada por los programas federales. ¿Ya? Definitivamente que sí. Entonces, el programa federal consistió en un subsidio alimentario, que es una pequeña cajita así que se da por semana. Yo la vi, tanto de aceite, tanto de arroz, tanto de esto, de lo otro, para 10 personas. Es algo increíble. Entonces, ese electorado resentido, traumatizado, ahora mismo es el que está pagando factura. ¿Ya? Está pagando factura y entonces se va por los políticos que ellos quieren no tradicionales. ¿Ya? Profesor, como siempre, un placer tenerle acá. Profesor Aparicio, Jorge Aparicio.